Auspicia Informativo Farco. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que se escucha en todo el país, que producimos desde todo el país y que emitimos desde el centro de producción de Farco ubicado en Rosario. Esta es la primera de hoy, miércoles 29 de abril de 2020. Se cumplen hoy 40 días de cuarentena y los resultados son bastante mejores que en otros lugares del mundo. En las últimas horas se registraron 124 nuevos contagios y el número total asciende a 4.127. También hubo 10 nuevas muertes, con lo que el número de personas fallecidas es de 207. A pesar de las vidas perdidas, los especialistas evalúan positivamente las medidas tomadas, pero advierten que no hay que relajarse. Nuestro compañero Dante Lobos, de Radio Caleuche de Esquel Chubut, preparó un informe especial con la opinión de infectólogos, uno de ellos integrante del comité que asesora al gobierno nacional. La cuarentena por el coronavirus ingresó en una nueva etapa, con su extensión hasta el 10 de mayo, y por un lado, el sostenimiento de restricciones en grandes conglomerados con circulación comunitaria del virus, y por otro, con cierta flexibilización en zonas menos afectadas. Adquieren así un mayor protagonismo las jurisdicciones provinciales y los municipios, encargados de evaluar y administrar sus particularidades, y se apela además a un mayor compromiso individual y responsabilidad social. Así lo interpreta el infectólogo Eduardo López, uno de los asesores del presidente Alberto Fernández, quien en diálogo con Radio Caleuche de Esquel afirmó lo siguiente. Con esto hay una enorme responsabilidad individual, lo dijo ayer el señor presidente, y además hay una responsabilidad colectiva, ¿no? Sí. Que es también tratar de cumplir con todo lo que uno pide. Me parece que en ese aspecto es fundamental entender esto. Si la gente no cumple, estamos perdidos, como desde el punto de vista de lo que uno quisiera dar una actividad recreativa, especialmente para el adulto mayor o los chicos. Sí. Si no se cumple, y esto va a ser un lugar en el cual se va a agrupar gente y no se va a respetar la distancia social y no uso de barbijo, entonces eso va a fracasar y vamos a tener que volver atrás. En el mismo sentido se expresa Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires, quien apela al comportamiento de la población para no tener que retrotraer medidas en caso de que no se cumplan los protocolos ya dispuestos y ratificados. Esta nueva etapa es ensayar un poco si en los lugares donde no circula el virus se puede liberar un poco del enclaustramiento, sobre todo a la economía, pero claramente con intenciones de ensayo-error, ¿no es cierto? Porque de la misma forma que esto puede salir bien, puede llegar a pasar como pasó en otros países, que va a ser un rebote, ¿no? Creo que nosotros tenemos que cuidar muchísimo lo que hemos alcanzado con las medidas que se tomaron. Las estadísticas de otros países del mundo impactan la tasa de letalidad, es decir, el porcentaje de muertes sobre infectados. En España, Italia o Francia oscila entre el 10 y el 14%. En Brasil ronda el 7%, en tanto que en Argentina es del 4,9%. Cifra que podría bajar cuando aumenten los testeos. La tasa de mortalidad, esto es, el número de personas que mueren en relación al total de la población, nos dice que España tiene 492 muertes cada millón de habitantes, Italia 444, Estados Unidos 168, Ecuador 34, Perú 23, Brasil 20, Chile 10 y Argentina registra 4 muertes cada millón de habitantes.
Los infectólogos observan estos números, cotejan los del país con el resto del planeta, los comparan. ¿Cómo no vas a mirar los números de otros países si son tu diario del lunes, los números de los otros países? ¿Y qué nos dicen estos números respecto a Argentina? Ese número que están diciendo es que la cuarentena actuó, significa también que se hizo en el momento adecuado y que fue muy restrictiva como debía ser y está dando resultados. En los países donde esto aumentó en forma notable es por la mortalidad aumentó en forma notable, es porque se tomaron medidas de cuarentena, primero escalonadas y segundo lugar tardía. Reza el latiguillo que detrás de los números hay gente, hay vidas que continúan o que se pierden y también representan políticas públicas, decisiones de Estado, comportamientos colectivos, compromisos individuales. La cuarentena comienza a ingresar en nuevas fases, pero no hay que relajarse por eso. Como dice Eduardo López, hay que estar atento y vigilante. Informó desde Esquel, Chubut, Dante Lobos, Radio Caleuche. El Congreso Nacional avanza en los detalles para sesionar en forma virtual. La vicepresidenta Cristina Fernández, presidenta del Senado, se reunió con los jefes del bloque del Frente de Todos, José Mayans, y de Juntos por el Cambio, Luis Naidenov, para presentarles la propuesta de sesión a través de Internet. Allí está previsto que en el recinto solo estarán la presidenta de la Cámara y los secretarios, mientras que los senadores y senadoras deberán concurrir a un organismo oficial como la legislatura o el Consejo Municipal de sus lugares para garantizar una buena conexión a Internet. Allí, un agente del Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, deberá constatar la identidad del legislador o legisladora para que pueda participar a distancia de la sesión. Mientras tanto, la Cámara de Diputados firmó ayer un convenio para que el RENAPER pueda verificar también las identidades para sesionar en forma virtual. Escuchamos al presidente de la Cámara, Sergio Massa, y al ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Estamos firmando un acuerdo con el ministro de Interior y con el Registro Nacional de las Personas para dar tal vez el paso más importante que necesitamos dar para que el Congreso salte de analógico a digital, que es pasar a las sesiones virtuales a partir de el registro de validación de identidad de las personas de manera facial. A partir de la tecnología que nos pone el ministro de Interior y el RENAPER, el Congreso en el inicio de las sesiones remotas va a tener la lectura facial para validar la identidad de la persona, para que las personas, diputados y diputadas que participen de la sesión sean efectivamente quienes son. Estamos muy conformes, es un convenio para poder colaborar con el Poder Legislativo. Entendemos que, como todos los poderes del Estado, en el marco de la pandemia, tienen que encontrar la forma para poder funcionar. Desde el Ministerio del Interior estamos a total disposición con el Poder Legislativo para que puedan funcionar con total normalidad dentro de la pandemia, ¿no? En el caso de diputados, las sesiones serían mixtas, con la presencia en el recinto solo del presidente de la Cámara y de los presidentes de bloque. Recordemos que uno de los proyectos importantes que se deben debatir en el Congreso es el que prevé un impuesto extraordinario a las grandes fortunas de nuestro país, que presentará el Frente de Todos y que cuenta con el aval del presidente Alberto Fernández. Finalmente, el Ministerio de Educación pidió disculpas tras las numerosas críticas que recibió por mencionar al pueblo mapuche como si ya no existiera en uno de los cuadernillos del programa Seguimos Educando. El Ministerio dijo que fue un error involuntario y que va a corregirlo, aunque los cuadernillos ya fueron repartidos. Una de las denuncias llegó al INADI, nos informa nuestra compañera Maitén Cañicul desde FM Pocahuyo. Saludamos a la audiencia de Farco. Les contamos que el Ministerio de Educación se tuvo que disculpar por contenidos del cuadernillo número 1 de textos de primaria del plan Seguimos Educando, luego de que organizaciones mapuche y no mapuche lo denunciaran. En el caso de la Confederación Mapuche de Neuquén, la denuncia se presentó ante el INADI. Escuchamos a Tralcán Nahuel del Centro de Educación Norgulam Tulein. Bueno, resulta que en este
cuadernillo detectamos que había actividades y texto engañoso, estigmatizante hacia nuestro pueblo mapuche. Nos vimos en la obligación de erradicar la denuncia. Recibimos comunicaciones de distintos lamien, de distintos hermanos preocupados por esta situación. También recibimos comunicación de docentes, directores de escuela y bueno, hicimos la denuncia para que pueda el Ministerio de Educación de la Nación pedir sus correspondientes disculpas, puedan también hacer material que pueda ser avalado por nuestras instituciones mapuche, que puedan ellos también presentar a nuestro pueblo como un pueblo vivo, vigente, con proyección y plenos derechos también reconocidos. En la provincia de Río Negro, el espacio de articulación mapuche también había emitido un comunicado de prensa. Escuchamos a Gustavo Cayún Pinchulef. Que también surge a partir del aviso de gente de las comunidades, ¿no? De que está circulando y que, bueno, nosotros sobre esta situación nos enteramos a partir de nuestra propia gente, ¿no? Porque niños y niñas mapuche estaban recibiendo este material que no solo tiene lista de lo que son los hechos históricos, da cuenta de un copy y pegue, ¿no? Que hacen en las esferas ministeriales de ciertos materiales, ¿no? Pues bueno, todo lo que representa para la construcción identitaria de nuestros niños y niñas a partir de la construcción de un relato en el pasado, de un pasado remoto y extinto, cuando nosotros somos un pueblo con vida, nosotros estamos acá, Petumongeleín, decimos. Si bien el ministerio se rectificó, los cuadernillos fueron emitidos con alcance nacional. Es preocupante saber que hay 36 naciones preexistentes al Estado argentino, con largas historias de luchas. Sin embargo, tenemos que recordar nuestra existencia de manera constante, porque para el Estado siempre es novedad. Reportó para Farco, FM Pocahontas. El Consejo de la Magistratura avanzó con la investigación sobre la jueza a cargo de la desaparición del submarino Ara San Juan. La Comisión de Disciplina y Acusación del organismo que revisa el desempeño de los jueces federales decidió avanzar con el proceso de juicio político contra la jueza Marta Yáñez y citó a 7 testigos. El pedido de juicio político fue presentado por el abogado Luis Tagliapietra, padre de un submarinista fallecido. Los familiares quedaron muy disconformes con el accionar de la jueza de Caleta Olivia, que tras su investigación procesó en febrero de este año por estrago culposo a 6 jefes de la Marina y desvinculó de responsabilidad a funcionarios del gobierno anterior. Vamos a escuchar declaraciones a radiográfica de Lucía Zunda Meoki, hermana de un tripulante del submarino. La resolución de todo esto es cómo cerró el caso del Ara San Juan, donde lo que hace es imputar, entre comillas, a los marinos navales y los de jerarquía que estaban en ese momento a cargo del submarino y de la información que daban y de cómo actuaron, solamente les dio la sentencia más baja y que solamente la pueden cumplir si tienen antecedentes penales, pero ellos pertenecen a las Fuerzas Armadas, no tienen antecedentes penales. Es decir, que nadie, todos los culpables de mi hermano y de los 43 tripulantes restantes están sueltos en sus casas, como si nada hubieran hecho, como si nada hubiera pasado. La jueza también se burló de los familiares, en nuestras caras se burló. Y hoy la diputada Camaño en reunión denunció un intento de la jueza Yáñez de reunirse en privado con los consejeros. Suceden estas cosas, las que nadie habla. Queremos verdad y justicia por los 44 del Ara San Juan. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Coronavirus, información sin desesperación. ¿Qué tenemos que saber del nuevo coronavirus? El nuevo coronavirus es menos grave que otros virus. En la mayoría de los casos presenta síntomas leves, sobre todo en niñas y niños y adultos jóvenes. Incluso muchas personas pueden ni darse cuenta de que lo tuvieron y solo 2 de cada 10 demandan internación.
Sin embargo, el riesgo aumenta considerablemente en las personas mayores de 60 años, en las que tienen enfermedades respiratorias o cardiovasculares y en las que tienen afecciones como diabetes. Pero el COVID-19 no tiene una alta tasa de mortalidad y no es más grave que otras enfermedades, como por ejemplo la gripe. El problema es que como se trata de una cepa nueva, de un virus ya conocido que todavía está siendo investigada, no hay una vacuna ni un tratamiento específico y eso lo torna peligroso. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha Informativo Farco por Radio Integración Boliviana 88.5. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este miércoles 29 de abril de 2020. En la edición estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspició Informativo Farco. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810 888 4500.